Hablar de públicos es un reto, es un tema sobre el que en realidad sabemos muy poco. Las investigaciones suelen centrarse en los artistas, suelen centrarse en las dinámicas de producción, suelen centrarse en los espacios. Los gestores mismos, las políticas culturales suelen centrarse también en los artistas, también, bueno, cuando mucho en las dinámicas de distribución, pero los públicos son algo que damos por sentado y sobre los que en realidad tenemos ahí mucho que reflexionar. Yo voy a hablarles un poco sobre qué es esto del público, qué significa esa noción, cómo podemos lidiar con ella, cómo se forman los públicos, a reflexionar en torno a las posibles, qué perfiles pueden tener las políticas culturales que se dirijan hacia los públicos y lo que son las tareas de formar públicos, abordando algunas líneas generales, de algunos ejemplos también de instituciones o de organizaciones que se han dado a la tarea de trabajar directamente con los públicos. Una de las grandes dificultades para pensar los públicos es que seguimos pensando que los públicos preexisten, que los públicos están ahí y la única tarea, bueno, es que se fijen en lo que nosotros queremos hacer o queremos brindar y lleguen por acá, sin darnos cuenta realmente que ser público requiere una serie de circunstancias que propicien la formación de ese rol. Hay un investigador que nos invita, dice, lo importante, que han hecho los primeros sistemas de información, que han hecho las encuestas, que han hecho los estudios principales, ha sido tratar de documentar cómo son. Si son hombres o mujeres, las edades, la zona de la ciudad de la que vienen, el tipo de uso que hacen de las ofertas. Básicamente las preguntas se han dirigido a tratar de entender cómo son. Dominique Bolton nos invita a pensar no solo cómo son, sino qué es ser público. En realidad, ¿de dónde viene esa noción? Hay varias nociones de público que coexisten yo los invito a que piensen cómo se imaginan ustedes, cómo perciben qué son los públicos y normalmente vamos a tener estas imágenes que son imágenes que coexisten. La primera es la idea del público concebido como una totalidad social, que normalmente se piensa así en singular, como si existiera algo así como el público, ¿no? ¿Qué tanto público, el público en general? Cuando sabemos en realidad que no existe tal cosa. La noción de público general es una entelequia que designa en realidad conjuntos que son muy diversos y que pueden no tener en realidad mucho que ver entre sí, ¿no? El segundo, bueno, es una audiencia concreta en un espacio situado, por ejemplo, como aquí. Para escucharme, ustedes tuvieron que movilizarse de sus entornos, tuvieron que llegar a un lugar y llegar a una hora determinada, pero esto no siempre es así y cada vez más nosotros podemos jugar el rol de público sin la necesidad de la copresencia. Podemos entrar a internet, por ejemplo, y ya sea en streaming sí requiere que tengamos una sincronía en el tiempo. O sea, tenemos que abrir la página en el momento en el que se está programando, en el que se está difundiendo, pero existe también la posibilidad de que nosotros simplemente, por ejemplo, visitemos un museo, que es algo que la mayor parte de los grandes museos del mundo ya tienen disponible, que uno puede hacer visitas. El Museo de Antropología, por ejemplo, de México, uno puede hacer una visita, incluso sala por sala, pieza por pieza, y eso no requiere ni la copresencia ni la sincronía en el tiempo. Podemos jugar el rol de público, entonces sí la necesidad de la acción común, y es exactamente esa la tercera acepción, que se forma en relación con la circulación, que puede ser en este caso de un despliegue, de una plataforma que nos permite mirar, ¿no?, una serie de imágenes, puede ser con sonidos, puede ser con textos también, ¿no? Ser público en realidad es un rol que además se despliega de formas muy específicas. Cuando nosotros
pensamos en cómo trabajar con los públicos, en realidad tenemos que pensar en las formas específicas que pueden asumir los públicos con los que nosotros vamos a querer interactuar. Es un rol que se genera justamente en el encuentro con las ofertas culturales, no preexiste a ellas, no están los públicos ahí andando, sino que nosotros mismos vamos convocando ese rol y vamos generando las condiciones para que se dé. Son formas que varían históricamente. Lo que ven aquí en la imagen es una promoción que se dio hace unos 3 o 4 años en Austria de una exposición que era una exposición sobre el cuerpo, y a los directivos del museo se les ocurrió hacer la promoción de que si la gente entraba desnuda a ver la exposición sería gratuito. Me gustó muchísimo la imagen porque uno puede pensar qué posibilidades habría de que algún directivo en un museo mexicano diera ese descuento, y lo veo, bueno, realmente complicado, ¿no? Justamente de lo que nos habla es eso, es de cómo tiene que ver con un contexto, con maneras de pensar el cuerpo en el espacio público, con formas de pensar esa relación. Es producto siempre entonces de pactos de consumo. ¿Qué son esos pactos? Esos pactos son acuerdos que se van negociando. Un ejemplo que es un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el del cine. Cuando el cine como oferta cultural tiene detrás la propuesta de un pacto que implica el silencio, de un pacto que implica que el público se quede sentado en su silla, de que se siente junto a otros que no conoce, la mirada atenta. Hay una serie de presupuestos de ese pacto, pero todos nosotros sabemos que ese pacto se va negociando de maneras muy distintas. Si uno ve, por ejemplo, el público tradicional de la cineteca, ¿no? Bueno, es un público que ciertamente le molesta hasta que el otro coma unas palomitas. Pero si nosotros vamos a la universidad o si vamos a un pueblo, ¿no?, a ver una película, es muy probable que la gente grite, le hable a la pantalla, haga chistes, comente. O sea, es un pacto que no es un pacto fijo, que se negocia de maneras distintas. ¿Sí? Ustedes acá, cada uno en su propia práctica, verá, bueno, las modalidades particulares que van adquiriendo esos pactos. Hay pactos que son pactos que van pesando sobre los otros. Por ejemplo, ahora que nosotros, y eso es a nivel mundial, vemos más películas a través del internet o a través de los videos o a través de la televisión que en las salas de cine, en realidad esos pactos, que son también pactos que se van pautando en la cotidianidad, ¿no?, van influyendo sobre la manera en la que en el espacio público vemos películas. Crecientemente uno ve gente que contesta a sus celulares mientras está la película, como lo haría en su casa, ¿no? Y son esas maneras en las que vemos que los pactos se van relacionando y que se transforman en relación con procesos que no tienen solo que ver con lo que ocurre en los teatros, en las casas de cultura, en las salas de cine, sino que tiene que ver también con lo que pasa en el entorno más amplio, ¿no? Ser público, entonces, no es solamente una forma de relacionarse con los libros, con las películas, con el teatro. Es en realidad un modo de existencia de los sujetos que se cruza con otros modos. Cuando veamos de qué manera ser público tiene que ver con la ciudadanía, tiene que ver con los derechos, veremos cómo estamos hablando no solamente sobre cómo vamos al teatro o cómo leemos o cómo nos relacionamos con el internet, sino estamos hablando también de procesos que van mucho más allá y que tienen una dimensión expresamente política, ¿no? Ser público, les decía, no es entonces solamente relacionarnos con las películas o relacionarnos con el internet o con el circo o con lo que sea, sino es también un referente identitario. Esto es muy claro, por ejemplo, para el papel que juega la música en la adolescencia, ¿no?
la música que escuchamos, que vamos formando como nuestro repertorio personal, se vuelve en realidad un referente clave para transformar las respuestas de quiénes somos y a dónde pertenecemos en la adolescencia y a lo largo de nuestra vida. Igual ocurre, bueno, en otras etapas tiene tal vez menos intensidad, pero nos va llevando a darnos cuenta que en realidad es un referente que nos permite pertenecer y es un referente que va transformando nuestras imágenes sobre cómo son los otros, cómo somos nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en la importancia de defender la diversidad de oferta cinematográfica, ¿no?, frente a la abrumadora mayoría de oferta hollywoodense, en realidad estamos también peleando por la multiplicación de los referentes. La pelea por la diversidad es una pelea que permite pensar que nos hace bien tener referentes diversos, que no tengan una sola forma de ver el mundo, que nos reflejen, ¿no? De ahí la importancia de pensar en la literatura mexicana que circule dentro de nuestros entornos cotidianos, el teatro, el cine, ¿no? A partir de ese referentes que nosotros nos relacionamos, primero con lo que se produce dentro del mundo de la cultura, pero también con otras personas y también con el entorno urbano, que es el sentido que le ha venido a dar la Agenda 21 de la cultura, que busca repensar las batallas culturales dentro de una territorialidad específica que es la de las ciudades. ¿Cómo se forman los públicos? Los públicos, pareciera que no hay nada más personal y más individual cuando, si nosotros profundizamos en el conjunto de las prácticas que realizamos como públicos, en realidad vemos que forman parte de una constelación de prácticas que les dan sentido. Es un impulso, nos dice un antropólogo llamado Arjuna Padurai, es un impulso que es socialmente regulado y generado y que es fundamentalmente social, correlativo y activo. ¿Qué implica esto? Que son prácticas a partir de las cuales nosotros siempre estamos construyendo un nosotros. Esto queda muy claro cuando vemos su dimensión de pertenencia. Son prácticas a partir de las cuales pertenecemos. Cuando nosotros trabajamos para formar públicos, tenemos que tener muy claro este referente colectivo, porque no nos estamos refiriendo ni dirigiendo a individuos específicos, nos estamos dirigiendo a colectividades que forman sus prácticas y que las transforman también colectivamente, ¿no? Cuando nosotros nos relacionamos con las películas, con los libros, con las imágenes, con cualquier otra oferta cultural, en realidad no estamos hablando de un fenómeno que sea exclusivamente estético o exclusivamente comunicativo. En realidad es una práctica, y esto es bien importante cuando trabajamos con públicos, es una práctica que tiene que ver también con la sociabilidad, es una práctica que tiene que ver con fenómenos de distinción, quienes van a un lugar y quienes no van a un lugar. Muchas de las prácticas, por ejemplo, se entienden en términos de las posibilidades que brindan para el encuentro con los otros. Tan importante, por ejemplo, que un lugar ofrezca películas, obras de teatro, es que ofrezca también las posibilidades para el encuentro, ¿no? Que ofrezca espacios para estar con otros, ¿no? Que lo pensemos siempre en esa dimensión de inclusión, de sociabilidad, de ritualidad y, desde luego, de apropiación del espacio y de participación política. Cuando nosotros decimos público, en realidad hablamos de un sujeto que está cambiando aceleradamente. Tenemos una imagen, pero es una imagen que más nos vale que pase de la fotografía al video, ¿no? Porque es una imagen que todo el tiempo se está movilizando y que tiene que ver además con las distintas modalidades que coexisten de ser público. O esto es muy claro si uno piensa en su propia práctica cotidiana como públicos de distintas ofertas. Igual leemos el periódico en papel que tal vez vemos distintas páginas en internet para informarnos, ¿no? Esto ha ido cambiando también para que un conjunto de ciudadanos, por ejemplo, ya no solamente lea
las noticias en Internet, sino también las comente. Otros no solamente comentan las noticias que otros producen, sino también producen sus propios blogs, o se juntan ciudadanos y financian otros ciudadanos que van, por ejemplo, a los frentes de batalla, los propios, por ejemplo, en el caso de la guerra de Irak fue muy interesante, es un momento clave para que se dispare el número de blogs. Los blogs son estas páginas que tienen un perfil muy diverso, pero que una parte de esas páginas son espacios en donde los ciudadanos muestran visiones alternativas a las que da el poder. Esta bloguera, por ejemplo, Joanny Sánchez, ¿no?, que ha tenido un papel importantísimo como una voz alternativa en Cuba, ¿no?, que lo hace desde su hogar, lo hace desde su cotidianidad. Ella, bueno, ciertamente es periodista, pero su página como bloguera es una página que nos acerca a esa cotidianidad y que de lo que nos habla es de este nuevo rol, que es un rol que ha llegado a que nos cuestionemos la noción misma de público como alguien que solamente recibe, a pensar más bien en un usuario, y ahora se habla incluso de produsuario. ¿Qué es el produsuario? El que constantemente opina, comenta, interactúa, que hay esta idea, normalmente hasta hace muy poco tiempo nuestra noción de la interactividad tenía que ver con oprimir botones, ¿no?, con poner maquinitas y dispositivos tecnológicos, pero en la actualidad va mucho más allá, son nuevos roles. Son nuevos roles que, como vemos, como están conectados, impactan las maneras en las que nosotros nos relacionamos con muchas otras, en muchas otras experiencias, ¿no?, y que van pautando y van haciendo que para los gestores y para los diseñadores de políticas tengamos que tener esta imagen de estas demandas, porque van a ser claves para entablar un diálogo con estos produsuarios que ya no están dispuestos a sentarse y recibir, sino que cada vez más quieren participar, quieren disfrazarse, quieren escribir un final alternativo, quieren opinar, quieren mostrar fotografías tomadas de otra manera, o sea que van movilizando una disposición y un conjunto o sea que van transformando el pacto. ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí?